los que lo amamos. Amén. Te saludo y ya el abrazo te lo he mandado, pero te saludo por este medio pues esperando que seamos edificados por la bendita palabra de Dios y vamos a entrar al tema, hermano, vamos a hablar acerca de lo que es Cristo en la vida de una nueva criatura, hermano. Algo que básicamente ya se habla de los primeros pasos como cristiano, ¿verdad? Que tenemos que dar, pero relativamente hay mucha gente, hay mucho creyente que no ha entendido todavía, hermano, qué significa Cristo en la vida de una persona nacida de nuevo, de una nueva criatura, hermano. Y para esto hoy vamos a hablar un poco de lo que Dios nos está dando para poder expresárselos a ustedes más que nada y nos edifiquemos juntos. Entonces, a veces son pasos que podemos decir, es que pastor, eso yo ya lo sé, pues lo sabes porque te lo enseñaron como una doctrina, pero no te lo dieron como un crecimiento espiritual, hermano. Y es a lo que vamos. Realmente no es doctrina la que estamos dando, sino estamos dando la palabra. Esa palabra, como lo dice el apóstol Pablo, esa palabra no adulterada, hermano, que tú tienes que recibir para crecimiento, no para que lo tengas como conocimiento, no para que lo tengas como algo que dices, ya lo sé, porque a veces no, a esas alturas, hermano, creyentes cristianos que llevan años en el Evangelio, no han entendido que es Cristo, ¿verdad? Cómo Cristo habita como vida en una criatura nueva. Entonces, hermanos, yo creo que hoy vamos a aprender mucho, porque vamos a usar mucho la palabra de Dios para ilustrarnos, para enfocarnos bien y esperando que terminando esta predicación, hermano, tú hayas quedado más entendido, más centrado a lo que es Cristo, la vida de una nueva criatura, hermano. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué es lo que pasa? Automáticamente todos decimos, bueno, pues ya se hizo cristiano, ya es hijo de Dios, se convierte en hijo de Dios, pero queda mucho, mucho como que queda algo volando en el aire todavía. ¿Qué pasa? No te estoy hablando del sentir. ¿Qué fue lo que sentiste cuando te entregaste a Cristo? No. ¿Qué pasa en esa persona? Dándote a entender, para hacerte, o más bien en otras palabras, hermano, ¿qué es lo que sigue cuando yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué es lo que viene después? Lo que muchos han dado, hermano, tú tienes que congregarte en una iglesia, tienes que leer la Biblia, tienes que... Y te ponen muchas cosas que yo no lo veo malo, pero no es tanto estar diciendo que hagan, sino cómo debe de hacerse, por qué debe de hacerse, por qué tengo que hacer esto, por qué lo tengo que yo seguir, tengo que entender ahora ciertas cosas que yo no entendía cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Entonces hoy esperamos que la palabra nos abra ese entendimiento. Hermano, yo quiero empezar, antes de iniciar, entrar ya de lleno a esto, orar, hermano, por la palabra y quiero que tú me en casita, si me estás viendo, me apoyes en esta oración. Amén. Te damos gracias, amado Padre, porque creemos que lo que tú hablas es trascendental para nuestras vidas, hermano, Padre Santo. Es importante para nuestras vidas, bendito Dios. Que queremos, Padre, que tu palabra nos edifica, tu palabra nos redarguye, Padre. Dice tu palabra bien claro. Tu palabra es la luz de nuestra vida, Padre. Tu palabra, Señor, es la que nos ilumina el alma, Padre, para que nosotros caminemos
en un espíritu, Señor, iluminado por tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por esta palabra que hoy recibiremos, Padre. Gracias por lo que, Señor, hablarás a cada uno de nosotros. Gracias porque abrimos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, entre y haga vida en nosotros, Padre, y la pongamos por obra. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, hermano. Entonces, hermanos, en el momento que un pecador cree en la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, hermano, crucificado, es trasladado de la muerte, esa muerte que cuando nacimos, nosotros nacimos espiritualmente muertos, ¿sí? Esa muerte adámica, ¿verdad? Por Adán, nacimos muertos, hermanos. ¿Qué pasa? Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque muchos reciben a Cristo como Señor y Salvador, iglesia. No entienden esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en ese momento que Cristo entró a mi vida? No lo saben. Simplemente se convierten en unos cristianos que tienen que hacer muchas cosas, que tienen que estar haciendo infinidad de cosas para poder agradar a Dios. Y no es así, hermano. Lo importante es entender por qué Cristo es mi vida como nueva criatura. Eso es lo más hermoso y lo más importante, ¿sí? Entonces, cuando un pecador se arrepiente, hermano, entra a una nueva vida. Amén. Porque es trasladado de esa muerte adámica para entrar a la vida en Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Eres trasladado de una muerte con la cual nacimos nosotros espiritualmente muertos, y en ese momento entramos a una vida en Cristo. Esa vida que nos levanta, hermano. Después de estar muertos, dice la palabra, que estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Y todo lo que esa nueva criatura es y tiene, a partir de ese momento, hermano, ya está en Cristo. A partir de ese momento, esa persona, esa criatura, hermano, ya está en Cristo, ya tiene una vida nueva, hermano, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque a través del nuevo nacimiento, el creyente fue hecho una nueva criatura. Carnalmente podrías decir, no, pero pues yo sigo teniendo la edad que tengo, sigo teniendo el cuerpo que tengo. ¿Cómo es que fui una nueva criatura? Estamos hablando que espiritualmente tú ya fuiste una nueva criatura. Así como tú venías muerto espiritualmente cuando naciste, cuando Cristo entró a ti, cuando tú lo recibiste, Él te levantó como una nueva criatura. Tuviste un nuevo nacimiento. Pero Cristo lo hizo, ¿sí? Porque aquí hay algo muy importante, iglesia, que debemos de tener bien claro. Cuando nosotros tuvimos ya una nueva vida, tuvimos una nueva naturaleza. Porque dice la palabra que somos partícipes de su naturaleza divina. ¿De la naturaleza de quién? De la naturaleza de Dios, hermano. Y eso es lo que es importante entender. Que cuando nosotros tuvimos una nueva vida, tuvimos una nueva naturaleza. Ya no la naturaleza que el mundo da, ya no la naturaleza que yo tenía. Ahora yo tengo una nueva naturaleza. Cosa que a muchos creyentes en la actualidad les cuesta trabajo todavía entender. ¿Por qué, hermano? Porque siguen viviendo una vida desordenada,
una vida donde no entienden todavía muchas cosas. ¿Qué es lo que me viene a decir? Te lo puedo poner en varias cositas, ejemplos pequeños, hermano. Cuando tú no tenías a Cristo en tu corazón, eras una persona que estaba muerta. Tú a lo mejor hacías muchas cosas que no estaban bien. Tu vocabulario era obsceno. Tu forma de vivir era muy desordenada. Cuando llegas a Cristo, no entendiste que tú tuviste una nueva naturaleza, que tu forma de vida ya no puede ser igual, porque has adquirido una nueva naturaleza. Pero yo sigo siendo el mismo, sigo haciendo las cosas como yo las hacía antes. No hay una diferencia de haber conocido a Cristo a no conocerlo. Ese es el error que hay en mucho cristiano, en mucho creyente, que se enfocan mucho a su forma de vida, a su forma de ser en el cuerpo, y no entienden lo que es tener una nueva naturaleza, un orden, un nuevo orden, una nueva vida que cambia todas las cosas. Eso no lo entienden, porque sigo siendo la misma persona que, vuelvo a repetir, que era cuando no conocía a Cristo. Y eso es lo que pasa con muchos creyentes, amado hermano. Cuando yo no entiendo quién fue el que entró a mi vida, no entró para que nada más lo tuviera ahí como un significado, un símbolo. No, Él entró para que tuvieras un cambio de vida. Él lo va a hacer a través de que tú comprendas que tú tienes una nueva naturaleza, hermano. Porque estabas muerto y Él te dio vida. Es diferente, hermano. Es muy diferente y es importantísimo entender esto, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo fui nueva criatura ya, si ya soy un nuevo individuo, por decirlo, un nuevo creyente, soy creyente recién nacido, ¿sí? Tengo una nueva naturaleza, no traigo la naturaleza del mundo. A mí no me beneficia mucho ser una persona que no ha habido cambios en mi vida y echándole la culpa a Dios, a Cristo, es que Él hará los cambios en su momento. No lo va a hacer mientras tú no decidas hacerlo. ¿Y cuál es la decisión que tienes que tomar? Cuando tú decides dar el primer paso, Cristo lo va a hacer. Pero si tú no quieres hacerlo, no va a pasar nada. Y vas a estar toda tu vida diciendo hasta que Dios me moldee, hasta que Dios me haga ese cambio que necesito. Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Esas son las plegarias que muchos cristianos hacen cuando Cristo ya lo hizo. Pero tú eres el que no quieres cambiar, porque tu naturaleza mundana, lo vamos a comparar de estas dos formas, naturaleza divina y naturaleza mundana, sigue gobernando tu vida. Y tú no vas a cambiar porque tú entiendes que tu forma de vida es esta. Yo así he sido, así siempre seré. Ese es cuando tú traes la naturaleza del mundo, hermano. Tú sigues creyendo que estás muerto. Cuando tú llegaste a Cristo, Él te dio vida. Amén. Entonces es importante que entendamos eso. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque tener esa nueva naturaleza nos hace parte del nuevo hombre. Ese nuevo hombre. Hemos hablado del hombre viejo que estaba viciado con todas las cosas del mundo, hermano. Cuando tú adquieres esa nueva naturaleza, lo cual te hace partícipe, parte de ese nuevo hombre. ¿Y cuál es ese nuevo hombre, hermano? La iglesia.
La iglesia es el nuevo hombre. Porque no vas a ser un nuevo hombre nada más por serlo. Cuando tú eres un nuevo hombre, eres la iglesia, ya eres parte de la iglesia, la que el Señor es la cabeza. Esa iglesia divina, hermano. Esa iglesia que no tiene ningún tipo de sistema que lo gobierna, solamente Cristo. Eso es lo que no entendemos. Entonces llegamos a Cristo todavía muy mal. ¿Por qué? Porque a mí cuando recibí a Cristo no me dijeron que yo adquirí una nueva naturaleza. Que ya las cosas viejas, dice bien claro, a los que son nacidos en Cristo, nuevas criaturas son. Las viejas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Lo que tú traías, tus hábitos, tu forma de hablar, todo lo que traías viejo, ya pasó. La pregunta que yo pregunto personalmente, ¿por qué no ha habido cambios entonces? Si tú sigues trayendo ese sistema, ese problema de hábitos a la vida, a la naturaleza de Dios, ese es algo, hermano, que debíamos de preguntarnos cada uno. Amén, hermanos. Entonces, es importante, hermano, que sepamos que el nuevo hombre da un significado a la iglesia. Ser el nuevo hombre es que estamos hablando de la iglesia, que pertenece a una nueva humanidad y creación. Amén. Es importante que lo entendamos, amado hermano. ¿Sí? ¿Qué recibió en esa nueva naturaleza, en esa nueva criatura, hermano? ¿Qué recibió? ¿Qué es lo que ha recibido? Nuevos sentidos. Oílo bien. Nuevos sentidos y facultades espirituales. En esa nueva naturaleza lo recibimos, sentidos y facultades espirituales. Y para poder operar en eso, hermano, operar con eso, necesitamos una atmósfera en la cual, hermano, ¿sí?, la nueva vida que nos ha dado Jesucristo, que hemos recibido, pueda madurar. Por eso hay mucho cristiano almático, mucho cristiano infantil, hermano, porque no han madurado, no han buscado la atmósfera donde madurar y la tienen delante de ellos, que la iglesia es el reino, es entender las cosas del reino, amado hermano. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, no entendemos que esa nueva atmósfera en la cual la nueva vida que has recibido pueda madurar en una profunda transformación. Porque esa maduración va a ser una transformación, hermano, y conformación, ¿sí? Conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a llegar a ser conformado a su imagen si yo sigo trayendo todavía ese tipo de sistema cuando estaba muerto? Mis habilidades, mis forma de vida, mi forma de hablar, mi forma de ser y todo este tipo de cosas. ¿Dónde voy a ser? Voy a conformar a Cristo. ¿Cómo voy a ser conformado, hermano? Y una conformación es ser idéntico. Conforma, hermano. Ser idéntico, hermano, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a ser a la imagen de Cristo Jesús, hermano? ¿Por qué? Porque no lo entendemos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues solo es posible en Cristo. No vamos a hacerlo de otra forma. Es importante que tu mentalidad empiece a transformarse, tu forma de ver las cosas, como tú convives diariamente en el mundo o en donde sea, empieces a cambiarlo. ¿Sí?
Es importante, amada iglesia, que esto funcione. Vamos a ver algunos textos de los cuales es la expresión, hermano, en Cristo, de lo que te he hablado, ¿sí? Y cómo se usa para mostrar que desde antes de la fundación del mundo, hermano, ¿sí? A través de nuestra presente vida y hasta la eternidad del futuro, ya Cristo lo había expresado en nosotros. Nosotros somos lo que no lo hemos entendido, amada iglesia. Hay algo que debemos de entender, sí. ¿Qué es, hermano? Entonces, tenemos que entender y tener bien claro, hermano, que Dios solo está interesado, oílo bien, Dios solo está interesado en lo que se relaciona con su Hijo. Si tú no estás, hermano, viendo las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, hermano, discúlpame, pero Dios no se interesa por todo lo que tú hagas. Si no tiene que ver con su Hijo, lo que tú hagas, no le interesa a Dios lo que estés haciendo, hermano. Y eso nos lleva, cuando hacemos cosas como iglesia, que van más allá, que es ajeno a lo que nuestro Señor es, a lo que nuestro Señor Jesucristo es, hermano. Entonces, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la vida cristiana se lleva de una forma muy ligera, muy como queramos, hermano. Y no, recordemos que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Cristo nos hizo libres. Pero debemos entender bien claro cuál es la libertad que tenemos en Cristo. Una libertad asombrosa, una libertad que dijeras, wow, esto no lo sabía. Pero no lo voy a hacer yo a mi manera, lo tengo que saber cómo ser libre. Recordemos una cosa, que Dios no nos ha traído a ser esclavos. Dios nos trajo a ser libres, hermanos. En el Antiguo Testamento todos veían al Dios como un Dios castigador, como un Dios que castigaba, como un Dios que vengativo, como ese Dios que lo muestra en el Antiguo Testamento. Pero en Cristo ya no hay eso. En Cristo no lo hay, hermano. No tenemos ese Dios castigador, ese Dios que su ira va a ir en contra de la iglesia. No, no, hermano. Y si lo interpretamos de esa manera es porque no lo hemos entendido. Porque entonces, ¿para qué murió nuestro Señor Jesucristo? Y no para que tú abuses de la gracia tampoco. Pero es que Él nos vino a dar un pacto mejor. Recordemos que el antiguo pacto era de castigo, era de todo, de esclavitud. La palabra lo dice que contenía, era muerte el antiguo pacto. ¿Sí? Pero el nuevo todo es vida, hermano. Cristo no puede ser el Padre que actuó en aquel entonces con cierta razón. Yo no estoy diciendo que actuó mal, actuó con cierta razón. Pero eso fue en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no podemos tener ese Dios castigador. No podemos tener ese Dios que va a venir a mandar a la gente al infierno. No, uno mismo se condena en el infierno, hermano, por ser incrédulo. Juan lo dice, y el que no creyere está condenado. Pero es por creer o no creer lo que te condena. No es porque tengamos un Dios que va a venir a destruir la tierra, no, no puede ser. Y veamos la escritura que no nos lo marca así. Entonces, ¿para qué nos está dando su naturaleza divina? ¿Para qué nos está dando a su Hijo? ¿Para qué dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales? Si va a venir un juicio de Él, si va a venir pues a matarnos, en pocas palabras. No. Entendamos que no es eso. En el Nuevo Testamento no es así con Él. En el Antiguo sí. Teníamos al Dios porque el pueblo de Israel era muy rebelde y no trató nada más con el pueblo de Israel. Trató con muchas naciones paganas. Y la historia lo refleja. Pero en el Nuevo Testamento no. Por eso dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. La realidad que nosotros vivimos, hermano, es lo hermoso y lo sorprendente. Cuando tú vives en Cristo Jesús, hermano, tú ya no necesitas nada. Pero es entender.
No esperes a que venga que vaya a venir. No, hermano, eso no va a venir, porque van a venir otras cosas. La misma palabra nos lo dice. Aleluya. Tenemos que tener bien claro, hermano, porque Cristo nos está dando, Cristo nos escogió desde antes que el mundo fuera creado para venir a hacernos aquí picadillo, para cocinarnos por fuego. No, hermano, no, no es lo que Cristo vino a hacer. El hombre se condena por incrédulo, el hombre se condena por desobediente, el hombre se condena porque él no tiene el conocimiento de la palabra, hermano. Para eso estamos nosotros, para instruir, y lo vamos ahorita a ver más adelante, porque lo dice. Pero no es lo que tenemos que nosotros esperar, ese Dios castigador, jamás. Él dijo, Ezequiel lo dice bien claro, hermano. Jeremías lo declara también. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Nosotros somos el Israel espiritual, el cual hizo un pacto. Y dice, y todos me conocerán desde el pequeño hasta el mayor. Ya no va a haber nadie que le diga, hey, conoce a Dios. Dice, porque yo pondré mi palabra en sus corazones. Ya no va a ser de que te estén enseñando. ¿Por qué? Porque Dios en este pacto ha hecho cosas sorprendentes. Pero ten cuidado, porque todo lo que te ha dado te lo puede demandar, iglesia. Eso sí no pasa. Eso sí no te pasas. Entonces, hermano, entendamos. Por eso es que cuando no entendemos la naturaleza que fuimos trasladados, seguimos viviendo un cristianismo muy revuelto. Y no sabemos que nuestra vida, como nueva criatura, perdón, es Cristo. Si Él es el que es nuestra vida, pues nosotros debemos de entender y tener bien claro quién nos gobierna, cómo nos gobierna y qué nos está mostrando. Amén, hermanos. Para eso vamos a ver estos versículos que son bastantes y entendamos lo que dice, ¿ok? Efesios, y empezamos con Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, tú en la carne jamás vas a ser santo. En la carne jamás vas a ser santo. Es en el Espíritu, hermano, donde Cristo te lo ha dado. Y sin mancha delante de Él. Nosotros tenemos que tener bien claro que portamos una naturaleza de Él. Y eso es lo que nos hace caminar, hermano. Pero no con temor, ni siendo santitos de esas imágenes que ponen en las religiones, no. La santidad viene en ir entendiendo cada día la voluntad del Padre y hacerla, hermano. No hay más. No busques una santidad que te lleve a una religión, hermano. No, busca la santidad. Por eso dice que nos escogió para que fuésemos anchos y sin mancha de Él. Dime una cosa, ¿va a venir con ira y te va a destruir? ¿Te va a desechar? No puede ser. No. No, hermano. Por eso es importante entender el nuevo pacto. Es importante entender lo que Cristo está hablando en estos tiempos. Lo que habló el Padre lo respetamos como verdades bíblicas, porque es su palabra. Está hablando a través de los profetas, habló a través de los profetas, habló a través de los que usó, sí, para que nosotros hoy lo estemos entendiendo más claro. Amén, hermano. Efesios 1:4 lo vimos. Vamos a Efesios 1:6. Efesios 1:6 nos dice lo siguiente. ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos escogió? Para alabanza de su gloria, de su gracia, hermano, con la cual nos hizo aceptos en el amado, aceptados en Él. Fuimos aceptados en el amado. Es eso lo que Él hizo en aquellos tiempos, cuando todavía no estábamos en esta tierra, querido hermano. Amén. Efesios 2:13 nos habla también lo siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre
de Cristo. Amén. En otro tiempo estábamos lejos de Él. Hermano, muchos cristianos se hacen judaizantes, se han ido a ser judío mesiánicos, sabiendo que para nosotros el antiguo pacto no tiene que ver nada con nosotros, la ley no tiene que ver nada con nosotros, hermano, porque éramos gentiles. Nosotros, dice la palabra en el libro de Efesios, exactamente 4:11, si no me equivoco, que nosotros no teníamos nada que ver con Dios. Estábamos apartados de Dios, sin pacto, sin amor de Dios, sin nada que ver con Él. Estábamos como ira de Dios. Ahí sí te lo creo. Pero ahora en este nuevo pacto, no, iglesia. ¿Sí? Apartados de Dios. Por eso Cristo, en Cristo Jesús, nos aceptó en el amado. ¿Sí? Por eso nos habla Cristo, vuestro, en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no es nada. Por eso en que en Cristo todo lo tenemos, hermano. El Padre se complació en su Hijo y todo lo que tenga que ver con su Hijo le interesa al Padre. Así es que, hermano, nuestro interés tiene que ser en Cristo porque le complace al Padre. Aleluya. Eso es importantísimo, querido hermano. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Amén. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Amén. Entonces, hermano, Filipenses 3:9 nos dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino que es por la fe en Cristo. ¿Sí? Mi propia justicia, que es por la ley, no, sino por la que es la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Recuerda, amado hermano, Dios, si tú crees por fe que Él te ha escogido y que Él te ha hecho, hermano, tú estás fuera de toda condenación. Pero si eres un incrédulo, si eres una persona que no tiene nada con Cristo, obviamente, hermano, van a venir cosas desastrosas a tu vida. Y ahí es donde tú puedes pensar que solamente la ira de Dios puede llegar. Pero a los hijos de Dios ya no hay ira, hermano. Que somos tú y yo, amada iglesia. Tú que crees en Cristo también. Solo es necesario que entendamos bien claro cómo nuestro Señor Jesucristo sigue hablando, hermano. Él es el que está hablando en estos tiempos. El Padre ya lo hizo en el Antiguo Testamento. Ahora todo lo que Cristo hace le importa al Padre. ¿Por qué? Porque ya todo lo hizo en su Hijo. Dice que cuando fue crucificado y resucitó, dice que el Padre lo levantó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque le dio todo poder en la tierra, en los cielos, toda potestad le fue dada a Él. Él es Cristo el que tiene toda la potestad, el Padre se lo dio. Pues, ¿qué tenemos que tener? ¿Sí? Pero el Padre se complace en todo lo que su Hijo hace. Y si nosotros estamos en Cristo, el Padre está complacido con nosotros, hermano, porque estamos en su Hijo amado. Amén, hermano. Entonces, tenemos que tener bien claro todo esto que nos está hablando la palabra, hermano, para que entendamos que no nada más haber llegado a ser criaturas nuevas, ya. Por eso es la razón que mucho cristiano vive como quiere, actúa como quiere, porque no ha entendido cómo actúa la naturaleza que ya Dios le dio al ser hijo de Dios. Ese es un orden, es un entendimiento, es una cultura, hermano. Te aseguro, te puedo poner un ejemplo bien claro, así rapidito, que si tú eres una persona que te decides alistarte al ejército nacional de aquí de México y tú vas todo desordenado, ahí te ordenan. ¿Por qué? Porque hay una cultura en ese lugar y ahí no va a andar que si quiero lo hago y si no, no. Ahí lo haces porque lo haces. Es entender, hermano, que vas a ir a una disciplina,
que vas a estar en un lugar, en un ámbito donde no vas a poder decir no a nada. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás ofreciendo, ¿sí? En este caso, con Cristo, hermano, tú tienes que entender que tú entraste en un ámbito espiritual donde las cosas ya no son iguales a como las vivías. Ahora tiene que ser nuevo, dice por eso la palabra. Todas las cosas son hechas nuevas. Mi vocabulario, mi forma de pensar, mi forma de actuar, todo, hermano. Pero ¿por qué sigues llevándolo? Ay, pastor, es que no puedo dejarlo. No, no es que no puedas dejarlo, no quieres dejarlo. Piensas que así no hay problema. Dime dónde está la naturaleza que Dios te ha dado. ¿Por qué sigues pisoteando su sangre del Señor si entonces sigues haciendo lo que quieres? Amén, hermano. Entonces, esa es la razón, hermanos. Romanos 16 nos dice lo siguiente: saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Ok? Aristóbulo. Colosenses 2:7 nos dice lo siguiente, querido hermano. Colosenses 2:7 nos habla, dice, arraigados y sobreedificados en él. Arraigados y sobreedificados en él. Y conformados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo? ¿Cómo habéis sido qué? Enseñados. Hermano, esta es enseñanza. Cuando tú vas a congregarte, no vas a recibir a ver qué me habló el Padre, no. Vas a recibir lo que el Señor Jesucristo te está hablando hoy. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué me está hablando Dios? Esa es la razón, amada iglesia, que no entendemos. Por eso es que tergiversamos la palabra a veces. ¿Por qué? Porque no entendemos quién es el que está hablando en estos tiempos. Recuerda que tú tienes que tener bien claro que cuando tú fuiste una nueva criatura, tu vida tiene que cambiar. Y tú cuando le digas a una persona que viene a los pies de Cristo, dile, así como cuando una persona nace de nuevo, que le dan una nacionalidad, perdón, una persona que nace en cualquier nación, le dan su nacionalidad, lo hacen ya participante de todos los derechos de esa nacionalidad. Hermano, cuando tú naciste de nuevo, es lo mismo que pasó contigo en el reino. Tienes derecho, tuviste una nueva nacionalidad, pero tienes la nacionalidad del reino, ¿sí? Tienes derecho a lo que el reino tiene, pero también tienes deberes y tienes responsabilidades y obligaciones en el reino. Amén. Esa es la iglesia, querido hermano. Esa es la amada, la que realmente nosotros somos partícipes. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:17. Es lo que te hablaba hace un momento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, hermano. Tu vieja cultura, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de ser todo desordenado y desastroso, ha pasado. ¿Sí? Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Has entrado a algo nuevo. Seguramente a lo mejor llevas 15, 10, no sé cuántos años de cristiano y no sabías esto. ¿Por qué? Porque nada más te dijeron que quieres recibir a Cristo, sí, recíbelo como Señor y Salvador, pero nadie te dio un seguimiento. ¿Qué sigue después? Por eso la pregunta te lo hacía desde un principio. ¿Qué sigue después que tú recibiste a Cristo, que fuiste una nueva criatura? ¿Qué es lo que sigue? Aleluya. Entonces, hermano, recuerda siempre 2 Corintios 5:17, que los que son de los que son nacidos de nuevo. Segunda de Corintios 2:14 nos habla también, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Jesucristo, hermano. ¿Sí? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
¿Qué manifiesta? El olor de su conocimiento, hermano. Amén. Primera de Corintios 1:2 nos dice, oílo bien, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué, hermano? Porque Él es. Te lo vuelvo a repetir una vez más. El Padre se complace en lo que el Hijo hace. Y todo lo que el Hijo hace es lo que le interesa al Padre, no lo que tú hagas. No, tú puedes hacer muchas cosas para Dios, pero si no estás en Cristo, no le interesan al Padre, hermano. Colosenses 2, 9, 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos. ¿En quién? En Él. Oílo bien, hermano. Colosenses 2, 9, 10 te habla, pero sorprendente, me dice. Nosotros estamos completos en Él. ¿Estás entendiendo, amado hermano? Que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la cabeza? Él, Cristo. Hermano, el hecho que hablemos en Cristo, no pienses que estamos desechando al Padre, pero hablar en Cristo estamos hablando del Padre. Solo que en esta dispensación ya es Cristo, no es el Padre. Y no lo estamos desechando porque en Cristo está el Padre. Es el mismo Padre hablándonos en Cristo. Aleluya. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, dice. Hermano, Colosenses 2:28 dice, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A quién? En Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Hermano, clarísimo está. Por eso es que tú y yo en Cristo Jesús, hermano, ya no tenemos maldición. En Cristo Jesús ya no hay ira del Padre en nosotros. No, porque ya en Él estamos completos. Dice, estáis completos en Él. ¿Por qué? Por haber creído en Él. Porque Él habita en nosotros, hermanos. Amén. Colosenses 1:28 nos dice lo siguiente. ¿A quién anunciamos? Amonestamos a todo hombre, fue la cita que te dio, perdón, enseñando a todo hombre y en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a todo hombre. Mira, esta serie de textos, hermano, son una muestra de lo que considera el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, hermano. ¿Sí? El Nuevo Pacto está regido por Jesucristo. No hay más, hermano. Le busquemos por donde le busquemos. Jesucristo está el Padre. Si vemos a Jesucristo, vemos al Padre. ¿Sí? No teníamos acceso antes al lugar santísimo, hermano. Y tú y yo lo sabemos, si es que has leído la palabra. Pero por la sangre de Él, por el sacrificio en la cruz, el velo fue rasgado. ¿Qué dice? De arriba para abajo. Para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia del Padre. ¿Por quién? Por su Hijo Jesucristo, hermano. ¿Ok? Entonces, hermano, no es que estemos diciendo es que ¿por qué el nuevo pacto? Hermano, créemelo, en la actualidad
Mucha gente desconoce lo que es el nuevo pacto. De veras que es increíble. De veras que es triste, amada iglesia, que no conozcan el nuevo pacto, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, no es Dios. El hombre se ha encargado de dar doctrinas que no corresponden a la dispensación que viven, a los tiempos que estamos viviendo. ¿Quién es el que vino a hacer? Tienen a Jesucristo como que vino a la cruz y murió, pero de ahí ya se acabó todo, hermano. No, debemos entender todo lo maravilloso que hizo cuando Él murió, después que resucita, que es lo más grandioso de todo, hermano. Aleluya. Por eso es que esto nos llena, hermano, y nos lleva a una comprensión y a un entendimiento bien claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta declaración desbloquea, hermano, e interpreta cada libro del Nuevo Testamento. Todo lo que vimos, hermano, si tú lees el Nuevo Testamento, nada más Cristo está en escena. Eso es lo que ahora, hermano, nosotros, la iglesia nació por la muerte y resurrección de Cristo, hermano. ¿Por qué tenemos que irnos a otras dispensaciones? ¿Por qué tenemos que ir a predicar de otros tiempos donde nosotros no estuvimos? Porque la iglesia todavía no aparecía. Cuando estuvieron los profetas, cuando estuvieron todos los que Dios usó, nosotros no estábamos. Nosotros venimos después de la cruz. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? Pues después de la cruz. Eso es lo que al Hijo le interesa y lo que el Padre le complace. Estamos metiéndonos en tiempos que no, definitivamente, hermano, no tienen que ver con nosotros. Es bueno entenderlos por la historia, por lo que el Padre hizo, sí, porque desde entonces los profetas anunciaron lo que hoy estamos viviendo como realidad. ¿Para qué quiero ir a saber qué es lo que hablaron si hoy vivo la realidad de lo que ellos hablaron, hermano? Y ese es entendimiento. Por eso, hermano, es entender qué es lo que Cristo ha hecho cuando nosotros fuimos nuevas criaturas, hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que determina la posición, privilegios, posesiones de lo que el creyente ha tenido, hermano, ¿sí? ¿En dónde está todo eso? En el Hijo. En el Hijo. Ese pacto que fue hecho entre el Padre y el Hijo, ese pacto que no tendrá, nadie lo podrá romper, hermano, es eterno. El propósito eterno del Padre está en su Hijo. Aleluya. Entonces, hermano, si todo está en Cristo, debe estar, nosotros debemos estar en Él y debemos estar donde Él nos ha puesto, ¿sí? Y es tenerlo, hermano. Es tener todo lo que Él tiene, ¿sí? El creyente está donde Cristo está, hermano, ¿sí? Cristo está en la presencia inmediata del Padre. Él está a la diestra del Padre, hermano, ¿sí? Él ha visto al Padre. Así también para el creyente en Cristo es lo mismo, hermano. Amén. Entonces, es importante. Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó. Hermano, vuelvo a lo mismo. ¿Tú crees que todo esto que hizo Cristo para que va a venir a condenación todo esto? No, hermano. Debemos entender qué es lo que nos condena si nosotros desobedecemos. Y dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde nos hizo sentar? En lugares celestiales con Cristo Jesús, hermano. Fíjate todo lo que nos ha dado. Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, hermano. Amén. Entonces, esta verdad consumada en la muerte y resurrección de Cristo, Jesús, hermanos, hace posible varias cosas, ¿sí? Para los que estamos en Cristo, hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos del reino, hermano. Filipenses 3:20 lo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo.
Eso es lo que está, hermano. Hechos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Oílo bien, lo porvenir. Amén. Entonces, hermano, el corazón del creyente está en las cosas celestiales más que en las cosas terrenales. ¿Dónde debe de estar? En las cosas celestiales. ¿Sí? Debe de estar en las cosas celestiales. Colosenses 3:1 al 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Desafortunadamente, los cristianos que están despistados, hermanos, los creyentes despistados, así andan. Amén. Entonces, Dios no ve como, Dios nos ve como coherederos ya, hermano, ¿sí? Con Cristo. Somos herederos, coherederos con Cristo, por medio de cual estamos y tenemos acceso, ocupamos lo mismo, hermano, ¿sí? Esa misma posición y disfrutamos de los mismos privilegios que el Hijo. Suena como una blasfemia, ¿no? Que disfrutamos los mismos privilegios que el Hijo, pero así está escrito, hermano. Así está escrito. ¿Lo quieres corroborar? Ahí te va. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ah, qué hermoso. ¿Qué es lo que nos está dando, hermano? Entonces, hermano, si estamos con Él, para que seamos juntamente glorificados. ¿Ok? Eso es hermoso, hermano. Así es que el corazón del creyente está en las cosas celestiales, hermano, no en las terrenales. Amén. Y si Dios nos ha visto como coherederos, hermanos, pues ¿qué más podemos pedir? Somos, somos poseedores, hermano, de toda bendición espiritual. Fíjate que todo lo que estamos descubriendo cuando nacimos como criaturas, ¿por qué? Todo tiene que ver con Cristo. Por eso es que Cristo es la vida de toda criatura, hermano, de toda criatura nueva, ¿sí? Efesios 1:3, perdón, ¿sí? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo estás bendecido? ¿Con qué? Con toda bendición espiritual, hermano. Todavía mucho creyente le dice a los hermanos que Dios te bendiga. Tú le estás dando una bendición a futuro, hermano. Y la palabra dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, bendiciones, hermano. Tú ya eres para decir bendiciones. No Dios te bendiga. No, hermano. Porque eso es que decir que no está bendecido. Lo va a bendecir quién sabe para cuándo. No. Bendiciones por la palabra que nos dice, hermano. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿De quién se está refiriendo? Del Padre. Fíjate nada más que no escatimó a su hijo, sino que lo entregó, dice la palabra, ¿verdad? Sino que lo entregó. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, fuéramos beneficiados. Dice, ¿cómo no nos dará también todas estas cosas? Como el apóstol Pablo lo dice bien claro, ¿verdad? 1 Corintios 3:21, así que, si alguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, todo esto es posible, porque cuando creíste fuiste
identificado con Cristo en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Fíjate nada más. Porque creíste, fuiste identificado con Cristo. ¿En qué? En su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Por tanto, fuiste hecho partícipe de todo lo que Él tuvo, toda su gloria, todos sus privilegios y todas sus posiciones. La victoria de Cristo sobre Satanás y todas las fuerzas del mal te pertenece, y de igual manera ha sido dado su presente vida de descanso, paz y gozo. Hermano, ¿te lo crees? ¿Te crees esto? Desafortunadamente eso es lo que muchos no creen. Por eso todavía están buscando agradar a Dios con muchos ritos, formulismos y todo ese tipo de cosas. No, hermano, todo lo ha dado Él. Ve cómo dice 1 Corintios 3:21, léelo de nuevo para que veas todo lo que ha hecho. Es importante, hermano, es importantísimo cómo el Padre también está en la jugada, si lo podemos ver así. También está viendo. ¿Por qué? Por su Hijo. Entonces, ¿cómo el creyente puede apropiarse de toda esta herencia espiritual, hermano, para la vida y para su servicio? A través de la aprehensión espiritual, hermano, de nuestras riquezas en Cristo. Es como lo podemos tener. Primera de Corintios 2:12 nos habla. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo de Dios, que lo que Dios nos ha concedido. Y esa es la ignorancia que hay, hermano. A veces no sabemos qué es lo que Dios nos ha concedido, hermano. Amén. Entonces, hermano, la obra suprema del Espíritu Santo, ¿sí?, en la vida de los hijos no es hacerlos sentir cosas, sino revelarlo, como ahorita lo estamos recibiendo, revelarlo en lo que Dios ha concedido. Todo esto que estamos recibiendo, hermano, es revelación de lo que Dios nos está hablando. ¿Verdad que esto no nos lo dijeron cuando nos convertimos al Señor, cuando Cristo entró como Señor y Salvador en nuestra vida? Esto es lo que tenían que haber recibido para que hubiera un cambio, un entendimiento, que tengo que tener un cambio de naturaleza, porque me trasladaron del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:11 lo dice, hermano. Fuimos trasladados, ¿sí? Lamentablemente, hermano, muchos han sido condicionados, ¿sí?, a una vida de sentir. ¿Y qué es lo que pasa? Que miden el culto, miden por lo que sintieron, se miden por esas circunstancias, evalúan la enseñanza, no si lo sintieron o no lo sintieron, y califican la predicación, ven si me gustó o no me gustó, si me hizo sentir bien. Y no, es que el pastor ahora sí estaba enojado, es que el pastor no sé qué le hicieron, comió gallo. No, 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 no. Espérate, es que cuando la palabra te está pegando, tú ya no hayas a quien echarle la culpa. Y eso es lo que debemos de ver, hermano. Porque si somos hijos de Dios, con esa naturaleza que Dios ha dado a nosotros debemos de vivir, ¿sí? Entonces, en esta forma de concebir la vida cristiana, hermano, es más importante, ¿sí?, las sensaciones almáticas, oílo bien, ¿sí?, que crecer en conocimiento. Eso es lo que pasa hoy en la iglesia. Te importan más las sensaciones almáticas que conocer, crecer en ese conocimiento de la palabra, hermano. ¿Cuántos hermanos andan de iglesia en iglesia? Ay, aquí no se mueve el Espíritu Santo. Ay, aquí no esto. Ay, aquí no pasa nada. Ay, como que quién sabe. No, hermano, no. Nosotros no nos congregamos para hacer alegorías. Nosotros no nos congregamos para ver si los demás voltean a vernos por el relajo que estamos haciendo. No, nosotros nos congregamos por el conocimiento que la palabra nos está dando por su Espíritu Santo. Ese es el congregarse, para conocimiento, hermano, ¿sí? Para tener inteligencia y sabiduría espiritual.
no para tener shows, no para tener ahí a ver quién viene a cantar, quién viene a predicar y poder ir a ver qué es. No, hermano, yo no soy de los que traigo cantantes cristianos. Yo no soy de los que traigo predicadores de alto rango, hermano. Porque yo ahora entiendo que cualquier hermano en Cristo en todo el mundo que es una persona sencilla, que es una persona humilde, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No, hermano, yo no traigo, no traemos a predicadores que vienen hasta con guaruras. No, hermano. Eso es para los que no han entendido, que viven por almatismo, que viven por emocionalismos, hermano, ¿sí? Entonces, ¿cómo evalúa esta condición el apóstol Pablo? Y diría, todavía les queda mucho de Adán en ustedes, ¿sí o no? Todavía hay mucho Adán en ustedes, pero prosigan a la madurez. Y eso es lo que le pasa a la gente que no ha entendido, hermano. Gente que no ha avanzado, gente que lleva mucho tiempo de cristiano y todavía no saben, hermano. Todavía entienden que pierden la salvación. Tienen mucho Adán. Hay mucho Adán en ellos. Pues tienen que crecer para madurez, hermano. Amén. Aleluya. Entonces, a través de aspiraciones espirituales, hermano, por nuestras riquezas en Cristo, es como nos habla Colosenses 3, 2, 1, 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Si tú resucitaste con Cristo, tienes que buscar las cosas de arriba. Ya deja de andarte metiendo en las cosas que el mundo tiene. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, todavía hay mucho Adán en nosotros. Creo que me voy a entender con esto. Hay mucho Adán, hermano, en nosotros. Necesitamos madurar. Y dice, la obra del Espíritu Santo crea en nosotros el deseo de apropiarnos de toda nuestra herencia espiritual, hermano, a través de la apropiación espiritual de nuestras riquezas en Cristo, hermano. ¿Sí? Que nos dice, segunda de Corintios 3:18, dice lo siguiente, a través, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, la fe se apropia de nuestra herencia en Cristo y recibe lo que Él ha provisto. Entonces, hermano, todo es posible. Porque en el momento que tú creíste, en el momento que tú naciste de nuevo, hubo un cambio, un traslado, hermano, una movida de que te ha ubicado, ¿sí? En una nueva atmósfera, ¿sí? En la cual, por medio de la obra, ¿sí, hermano? La obra que Dios hizo, ¿sí? Esa renovación de nuestro entendimiento, hermano, ¿sí? Y la formación y es esta verdad en Cristo Jesús, es todo lo que tú necesitas, ¿sí? Y es Él. No necesitas nada más que a Él. Él es suficiente, hermano. No necesitamos estar buscando otras cosas. No necesitamos estar viendo otras cosas. Nada más a Él. Cristo como nuestra vida en una nueva criatura, hermano. Ojalá y te haya llevado, hermano, a un entendimiento, porque aún es tiempo, hermano. Tú vives aquí en la tierra, aún es tiempo de entender lo que no entendiste, a lo mejor cuando Cristo entró a tu vida y comprendiste que ya eras hijo de Dios, pero se necesitó que esto lo entendieras, se necesitó que esto lo pusieras ya como algo firme en ti para entender que lo que
soy ahora en Cristo, nada tiene que ver con lo que el mundo ofrece, hermano. Amén. Entonces, hermano, todo esto que vimos hoy de la palabra es la realidad, hermano, de que un hijo, de una persona, de una nueva criatura, que entienda que Cristo es nuestra vida, hermano. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Así es que, hermanos, espero que te haya edificado, espero que esto te ayude. Y si tú llegas a ver esta predicación y no eres cristiano, ojalá y cuando tú decidas recibir a Cristo Salvador te llenes de este entendimiento, ¿sí? Recuerda que Cristo tiene ya algo para tu vida. Si tú no lo has entendido, a lo mejor no has entendido que es un nuevo nacimiento. Es tiempo, porque ahí está la base, ¿sí? Él te está hablando, Cristo te está llamando. Cristo ya te escogió desde antes de la creación del mundo. Solo es que tú entiendas que si fuiste llamado, no pierdas ya el tiempo viviendo en el mundo. Ahora es tiempo de que cambies, que pases, que le pidas a Él que te traslade de ese reino de las tinieblas donde tú habitas al reino de Él, para que tú seas partícipe de todas estas bendiciones que nosotros acabamos de ver por su bendita palabra. Hermano, ¿qué más cosas formidables y sorprendentes nos da Dios y a veces no la entendemos? Recibe a Cristo como Señor y Salvador, recíbelo si no lo has recibido, búscalo en tu corazón, háblale y dile que quieres que Él entre a tu vida, arrepiéntete de todas las cosas malas que has hecho y entra para que Él te reciba, pídele a Él que te transforme, pídele a Él que quiere ser de la familia de Cristo, dile, amén, hermano. Bueno, querida iglesia, pues espero que te haya ayudado mucho esta palabra, como a mí me ayudó en su tiempo, como a mí me sigue ayudando. Espero que también a ti te llene, que no lo tengas como un conocimiento, que no lo tengas que eres cristiano nada más porque abriste tu boquita y decidiste aceptar a Cristo. Eso no sirve. Tienes que entender esto, tienes que entender que tienes una naturaleza de Dios, no la del mundo. Tiene que haber un cambio en tu vida. No trates de cambiar por ti mismo. Da el primer paso. Empieza a quitarte de todas esas cosas que tú realmente entiendes que están mal, pero no las has querido dejar. Porque no sabemos si hoy estamos, mañana no sabemos si despertamos o vayamos a irnos con el Señor. ¿Cómo nos vamos, hermano? Si es que hay que estar con esa naturaleza que Dios nos ha puesto y así, ya sea esperar su regreso, ya sea que nos vayamos, pero nos vayamos bien, como Él nos lo dejó establecido. Ok, hermanos, pues hermano, vamos a orar por la palabra. Gracias te damos, amado Padre, por darnos la palabra. Sabemos que cada que hablas tú, Padre, nos impartes en nuestro espíritu sabiduría, Padre, para que nosotros seamos más entendidos, seamos llenos de tu palabra, Padre. Gracias por lo que tu Hijo amado, Señor, está haciendo en nosotros. Gracias porque tu Hijo, Señor, nos llena en todo, Padre. Gracias porque tú te complaces en Él, Padre. Y lo que tu Hijo nos ha dado, Señor, sabemos que tú también lo ves bien hecho, Padre. Bendito Padre, te alabamos. Gracias por tu bendita palabra. Oro, Señor, por cada hermano que hoy está viéndonos, por los que verán este mensaje, Padre. Oro por los que tienen familiares enfermos, Padre, esperando, Padre, tu favor en ellos y que sean, Señor, sanados, Señor, por tu palabra y por tu voluntad. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues te mando un fuerte abrazo y esperando que estés al tanto. Nos estamos viendo posteriormente, si Dios lo permite, el próximo domingo allá en el local. Si ves a los hermanos despistados que no han visto esto, que no saben ni dónde y cuándo nos congregamos, pues ahí mándales un mensaje. Si los llegas a ver por ahí, pues dile que ya nos estamos congregando, por lo menos los domingos, ahí en el local.
Ale, te mando un fuerte abrazo, bendiciones, cuídate mucho. Bye.